Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, está en boca de todos y en el centro de todas las estrategias corporativas, la inteligencia artificial. Hay una sensación generalizada, casi un mandato de adoptar o perecer, y eso ha desatado una ola de inversión que la verdad no habíamos visto nunca. El análisis que nos sirve de base hoy, la paradoja de la IA, nos obliga a hacer una pausa y plantear la pregunta del millón. ¿Todo este dinero, todo este auge financiero, es el reflejo de un crecimiento real, de algo sólido y sostenible? ¿O por el contrario, estamos inflando la burbuja especulativa más sofisticada y elegante de la historia? Yo voy a defender la primera idea, que esto es sustancia pura, un crecimiento genuino basado en métricas reales, muy distinto a las burbujas que ya conocemos. Y yo, voy a plantear la perspectiva opuesta. Sostendré que si rascas un poco esa superficie brillante de solidez, lo que encuentras es una ingeniería financiera bastante peligrosa. Es, en mi opinión, una apuesta casi ciega a una tecnología que todavía no existe y, sobre todo, un ciclo de inversión que se retroalimenta a sí mismo, inflando las valoraciones de forma artificial. En pocas palabras, yo creo que estamos viendo más espuma que sustancia. Mira, para mí, el punto de partida es que esto no se parece en nada a la burbuja.com de los 2000. Quien hace esa comparación creo que se está perdiendo la película completa. Las métricas de hoy son otro mundo. Tomemos a Nvidia, que es el corazón de todo este movimiento de hardware. Su ratio precio-beneficio, el famoso PER, que básicamente nos dice cuántos años de ganancias de la empresa necesitarías para recuperar el precio de la acción, está entre 36 y 58. Suena alto, pero es que en el pico de la burbuja del 2000, Cisco llegó a tener un PER de casi 250. Era una locura. Y hay algo más fundamental. Las empresas que lideran esto, las 7 magníficas, no están quemando dinero de inversionistas de riesgo para sobrevivir. Están invirtiendo sus propios flujos de caja que son gigantescos. Entiendo la comparación con las métricas, pero ahí es donde creo que está la trampa. No. Déjame terminar el punto, porque es clave. Más allá de las finanzas, hay una demanda real, tangible. No estamos hablando de valorar globos oculares o clics como en el 2000. ChatGPT llegó a 800 millones de usuarios activos a la semana en un tiempo récord. OpenAI, la empresa detrás, proyecta facturar más de 13,000 millones de dólares. Ya tiene 1 millón de clientes empresariales y 10 millones de personas pagando una suscripción. Esto no es un sueño, es dinero real que entra. Tanto que la inversión en IA ya le sumó 1.1% al crecimiento del PBI de Estados Unidos en la primera mitad de 2025. Para mí, el mercado está siendo bastante inteligente al diferenciar la especulación de un crecimiento con fundamentos muy sólidos. De acuerdo, veo por qué lo planteas así, y los números de usuarios son impresionantes, no lo niego. Pero esa aparente sobriedad de las métricas, como el PER de Nvidia, es precisamente lo que hace que esta burbuja, esta espuma, sea más peligrosa, porque es un disfraz perfecto para 2 problemas estructurales muy serios. El primero es que toda esta mega inversión, estas gigafactories de IA de 50,000 millones de dólares, no se justifica con la IA que tenemos hoy, la que llamamos IA estrecha. Toda esta infraestructura es una apuesta binaria, un todo o nada, a que va a llegar la inteligencia artificial general, la AGI, una especie de superinteligencia que lo cambiará todo. Un análisis de Bain & Company lo pone en cifras aterradoras. Para que esa inversión sea rentable, se necesitarían generar 2 billones, con B, trillions en inglés, de dólares en nuevos ingresos anuales para 2030. Eso es más de lo que facturan los gigantes tecnológicos de hoy, juntos. Hay una brecha de justificación enorme. Pero no es así como se construyen todas las grandes revoluciones tecnológicas. Primero la infraestructura, luego la demanda la ocupa. Pasó con los ferrocarriles, con la red eléctrica, con Internet. Pero no es así como se construyen todas las grandes revoluciones tecnológicas. Pero ahí entra mi segundo punto, que es el más grave. Gran parte de los ingresos que vemos no son orgánicos, son un espejismo contable. Es un juego circular. El dinero no para de dar vueltas dentro del mismo ecosistema. El ejemplo del análisis es clarísimo. Nvidia invierte en OpenAI.
Con ese impulso, OpenAI firma un contrato masivo para usar la nube de Oracle. ¿Y Oracle qué hace con ese dinero? Se da la vuelta y le compra miles de millones de dólares en chips a Nvidia para construir esa nube. Es un círculo perfecto. Parece que todos crecen, que todos facturan, pero el dinero nunca salió del sistema. Es un swap de liquidez, no una entrada de dinero fresco de la economía real. Y mientras tanto, la tecnología que supuestamente justifica todo esto, la AGI, sigue estando, según gente de dentro como Andrej Karpathy de OpenAI, a una década de distancia. A ver, reconozco el argumento del gasto circular. Es un punto interesante. Pero, ¿cómo explicas entonces el millón de clientes empresariales que pagan por los servicios de OpenAI? Ese dinero no viene de Nvidia ni de Oracle. Viene de la economía real, de empresas de todos los sectores que están pagando por usar la tecnología hoy, ahora. Y los 800 millones de usuarios. Esa es una demanda orgánica innegable. No todo puede ser un espejismo contable. Claro que no todo lo es. No niego que haya ingresos reales. Mi punto es que esos ingresos, que pertenecen a la sustancia, se están usando como coartada para justificar las valoraciones infladas de la espuma. El problema es la escala. Esos ingresos por suscripción son una gota en el océano comparados con los cientos de miles de millones que se mueven en estos acuerdos circulares. Pensemos en el triángulo que mencioné: Nvidia, OpenAI, Oracle, o en otros mecanismos aún más sofisticados como los acuerdos de trueque o vendor financing. El de AMD y OpenAI es un caso de estudio. AMD le da GPUs a OpenAI y a cambio recibe warrants, que son básicamente opciones para comprar acciones de OpenAI en el futuro a un precio fijo. En los libros se registra una venta multimillonaria, pero el dinero en efectivo que entra es mínimo o nulo. Se crea una apariencia de demanda masiva de hardware que no es del todo real. Pero esa infraestructura hay que construirla de alguna manera. Yo lo veo como una inversión visionaria, no como un truco contable. La demanda de la IA estrecha por sí sola ya es gigantesca y justifica una expansión masiva. Las empresas necesitan ese poder de cómputo para optimizar sus procesos, para crear nuevos productos, para competir. No tenemos que esperar a la AGI para que la inversión sea rentable. Las ganancias de productividad que se pueden lograr hoy ya son un motor económico potentísimo. Pero es un motor lo suficientemente potente como para justificar esta escala de inversión. Ahí está la clave. El riesgo de que nos pase lo mismo que con la fibra óptica en 2001 es enorme. Se instalaron miles de kilómetros de cable bajo el océano pensando en una demanda de Internet que tardó años en llegar. El resultado fue una ola de quiebras. Aquí, si la AGI se retrasa o simplemente no es la panacea que se espera, nos vamos a quedar con catedrales en el desierto, centros de datos carísimos consumiendo una energía brutal y totalmente infrautilizados. Y no es una idea mía, es una advertencia de Goldman Sachs. Ya están hablando de un riesgo de sobreoferta de mercado para 2027 y más allá. Estamos construyendo la infraestructura para un futuro hipotético con el dinero del presente. Entiendo el riesgo de sobreoferta, pero creo que el riesgo de no construirla es existencial. Y eso me lleva a la presión que sienten los directivos, el famoso FOMO o miedo a quedarse fuera. Tú lo ves como pánico, pero yo lo interpreto como un reconocimiento estratégico de que la reinvención ya no es una opción, es un mandato. Las empresas que no inviertan ahora, incluso si algunos de esos primeros proyectos fracasan, se arriesgan a volverse irrelevantes en 5 años. El desafío no es si gastar o no, sino aprender a implementar la tecnología de forma eficaz. Y eso requiere experimentación. Entiendo lo que dices sobre aprender a implementar. Tiene sentido en teoría. Pero la realidad que vemos en los datos, como en ese informe demoledor del MIT, pinta un cuadro muy distinto. Revela que el 95% de los proyectos piloto de IA generativa fracasan en generar valor medible. ¿Y cuál es la razón? Que están desconectados de los flujos de trabajo reales. Su único objetivo es marcar la casilla de innovación. Esa determinación para invertir de la que hablan consultoras como KPMG o PwC no me parece estratégica. Me suena más a un gasto defensivo, a un gasto de pánico. Los CEOs están atrapados por esta narrativa de adoptar o perecer, y eso los convierte en compradores que no miran el precio, que priorizan la actividad por encima de la productividad real. No me convence ese argumento. Es que así no funciona la innovación disruptiva.
Siempre hay una tasa de fracaso altísima al principio. ¿Cuántos de los primeros sitios web de los 90 fracasaron? La mayoría, pero sentaron las bases para los gigantes de hoy. Y esto me trae de vuelta a la comparación con la burbuja.com. Las diferencias estructurales son inmensas. Hoy tenemos a las empresas más rentables de la historia liderando la carga, no a startups que solo quemaban dinero. Los ratios de valoración, como ya dije, son más bajos. La financiación viene del flujo de caja propio, no de capital riesgo especulativo. La estructura del mercado de hoy es de lejos incomparablemente más sólida. Pero es que esa comparación es una trampa cognitiva. Nos fijamos en las métricas de la superficie, en el cascarón, e ignoramos la maquinaria que hay debajo. La burbuja del 2000 estaba inflada por la especulación de pequeños inversores, gente comprando acciones de empresas sin un modelo de negocio claro. La burbuja de 2025, esta espuma, está siendo inflada por las propias corporaciones y por una contabilidad circular muy ingeniosa. El mecanismo es distinto, es mucho más sofisticado y difícil de ver, pero el resultado final es el mismo. Valoraciones que están desconectadas de la demanda orgánica y fundamental. Por eso el PER de Nvidia parece razonable, porque la E de earnings, los beneficios, está siendo inflada artificialmente por estas ventas circulares. La aparente sobriedad de la métrica no es la prueba de la salud del sistema, es parte del disfraz. Bueno, resumiendo mi postura, creo que aunque es innegable que hay elementos especulativos, el núcleo de lo que está pasando con la IA es una revolución tecnológica real. Tiene una base sólida de millones de usuarios, de ingresos crecientes y de empresas increíblemente rentables. El crecimiento es palpable y la infraestructura que estamos construyendo hoy, por muy ambiciosa que parezca, será la base de la economía del futuro. Se está creando valor fundamental y duradero. Y yo por mi parte reitero mi punto. La revolución tecnológica es real, nadie lo duda, pero la estructura financiera que la está sosteniendo es peligrosamente inestable. La espuma creada por la financiación circular y esa apuesta binaria por la AGI ha generado un espejismo de crecimiento. Y ese espejismo puede derrumbarse si la demanda orgánica, la que paga las facturas de verdad, no crece lo suficientemente rápido como para justificar la escala brutal de esta inversión. Quizás, y creo que en esto podemos estar de acuerdo, lo que estamos viendo no es una cosa o la otra, sino las dos al mismo tiempo. Podríamos estar ante un mercado dual. Por un lado, un mercado de sustancia, que son las aplicaciones de IA estrecha que ya generan crecimiento real, clientes que pagan y productividad. Y por otro, un mercado de espuma, que es toda esta infraestructura especulativa construida con la esperanza de la AGI. Estoy completamente de acuerdo. Y ese es precisamente el mayor peligro, que la euforia, las narrativas y las valoraciones del mercado de la espuma se están justificando con los éxitos tangibles del mercado de la sustancia. El riesgo es que una crisis de confianza en la parte especulativa, en la espuma, termine arrastrando y dañando a la parte que sí está generando valor real. Se mezclaría todo. Exacto. Y creo que esa es la gran lección que deja el análisis. Que el verdadero desafío para los líderes hoy no es decidir cuán rápido adoptan la IA. El desafío es desarrollar la capacidad de distinguir la sustancia de la espuma dentro de sus propias organizaciones y en el mercado. La historia no va a juzgar a las empresas que adoptaron la IA, sino a las que supieron auditar la realidad, diferenciar una inversión productiva de una especulativa y priorizar el retorno de inversión medible por encima del simple miedo a quedarse atrás. Y sin duda, el material invita a seguir explorando esa dualidad tan compleja.